Ya no me peleo con mi ciudad, no tiene sentido, aunque antes lo tenía. Iba por la vida buscando camorra, mi ciudad me miraba y yo le gritaba desde el infierno de una esquina: ¿qué me miras? ¿No tienes nada mejor que hacer? Me iré a otro país, veré otras calles, buscaré una ciudad mejor que esta, ¿me escuchaste? Claro que para entonces yo no sabía lo que Cavafis sabía antes de que naciera. No encontrarás otro país ni otras playas. Llevarás por doquier y a cuestas tu ciudad. Pero ¿quién carajos se creía Cavafis? ¿Quién era ese maricón para darme lecciones, para amenazarme, para condenarme? De ninguna manera. Yo iba de salida, me iba a encamar con las mejores ciudades del mundo, con ciudades de verdad, no con un pueblo miserable como este, y así lo hice. Una buena noche aproveché que Sucre dormía y me fui callado. Tardé una vida en irme y una vida en regresar. Y cuando lo hice me di cuenta que jamás había partido. Me levanté en la mañana con olor a pan caliente y a café. Caminé las calles amanecidas. A mi paso la gente tenía nombre, memoria, pasado, sonrisa. No sé lo que podrán sentir otros. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Pero a mí esta ciudad me esperaba, pese a mis pecados, pese a la mugre del camino. Me sostuvo desnudo y lavó mis heridas mientras sonreía, como se sonríe a un recién nacido. Ya no me peleo con mi ciudad, no tiene sentido, aunque antes lo tenía. Nunca te alejes demasiado, haz posible el milagro del regreso. Y bueno, porque no todos son ¡que actos... viva Chuquisaca! Claro, porque no todos son actos políticos, señores. Un pequeño homenaje a esta ciudad, a Sucre, pues, en sus 25 años, un homenaje poético. Esta mañana también nombraron como patrimonio viviente, ¿no?, de nuestro país, a Matilde Casasola, con quien ayer también compartimos un acto, y a través, pues, de su figura debemos recordar también todo lo que nuestra ciudad le ha dado a Bolivia en términos de arte, en términos de poesía y en términos, pues, de cultura. Queridísimo Paya. Y en ese sentido, vaya nuestras felicitaciones, Alex, por haber recibido ese reconocimiento de la Cámara de Senadores como actor cultural, como poeta, como una persona que escribe prosa, verso muy poco, pero que Prosa siempre, pues que siempre tienes esa virtud de decir muchas cosas. Como esta frase, por ejemplo, que me ha gustado hoy día al comenzar, que decías: yo le gritaba desde el infierno de una esquina. Y en realidad eso es Furgón de Cola, que es un lugar que grita desde el mismo infierno. Así es, varias de estas cosas que a nosotros nos preocupan y que traemos al debate aquí. Y decías, yo no me peleo con mi ciudad. Es cierto, no nos peleamos con nuestra ciudad. Al principio de joven te peleas, ¿no? Y yo pienso que no debes pelear con tu ciudad. Lo que sí debes pelear es con esa gente que realmente le hace daño a la ciudad, es con esa gente que, estando en posición de autoridad, no resuelve los problemas de manera adecuada, o muchas veces te promete cosas que nunca termina cumpliendo. Y desde el infierno de esta esquina les vamos a gritar siempre lo que dices tú, Luis, que tienen que hacer su trabajo. A todos los habitantes de acá que vivimos acá, tenemos la suerte de vivir en estas calles, pues tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que levantarnos todos los días para sacar adelante, pues, el futuro de esta preciosísima ciudad, la ciudad más bella de Bolivia, del continente, del mundo y del universo. Pero señores, ¿cómo vamos a sacar adelante a nuestra ciudad? Pero viendo. ¿Cómo vamos a sacar adelante a nuestro departamento si la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca hoy nos dice: no hay clases presenciales en odontología por COVID? Definitivamente yo he quedado totalmente pasmado, indignado, asombrado, porque el alma mater, la luz que debería ser la universidad, está más ciega. El Faro de Alejandría está más ciega que nunca, porque no puede tomar una decisión así.
30 casos, cerramos, no hay clases en la facultad y punto. 108 casos. 108 casos igual. 108 casos en odontología. En odontología. Sí, 108 casos lo ha confirmado el director y se cierra. Pero 108 casos es alto. Por eso es alto, pero de pronto, ¿qué es lo que ha pasado? Los 108 casos han aparecido de la noche a la mañana. ¿No será que ha aparecido antes y no se han tomado las acciones que deberían haberse tomado? Pero después uno escucha totalmente azorado y dice: la Universidad San Francisco Javier cierra sus puertas en la Facultad de Odontología. Ahí lo está llamando la decana. Cuando en realidad es esta instancia, especialmente la de salud, que es uno de los pilares fundamentales de la Universidad San Francisco Javier en cuanto a la enseñanza junto a derecho, tenga que tomar esta clase de determinaciones. ¿Qué es lo que se hace en otros países? ¿Qué es lo que se está haciendo? Si hay 5 casos en una misma aula, se determina el cierre del aula, pero no de la clase, no del colegio, no de la escuela. Si hay un solo caso, lo que se hace es agarrar, se aísla esa persona del aula y el resto sigue pasando. Y sigue pasando bajo observación con respectivos cuidados, y si las cosas aumentan, recién se toman decisiones. Pero, ¿qué diferencia hay entre una unidad educativa, como, si no me equivoco, el Colegio Sudáñez ha sido, que el director ha dicho 4 casos, cerramos las puertas y listo, y facultad, donde se hace ciencia, aparecen un montón de casos, cerramos las puertas? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Y en ese sentido debemos exigirle a la Universidad San Francisco Javier, al área de ciencias de la salud de esa universidad, que en realidad actúen como realmente debería ser. En todo este tiempo uno se pregunta: ¿han hecho algunas observaciones sobre el comportamiento de la pandemia? ¿Hay recomendaciones para decir esto se va a actuar de esta manera cuando sucede esto? No hay. ¿Qué ha hecho entonces San Francisco Javier a través de su área de la salud? Prácticamente nada. Y en este sentido yo quiero traer las palabras, por ejemplo, del alcalde Enrique Leaño, cuando él decía y cuestionaba el funcionamiento del comité científico. Y él decía, al final, decía así: el comité científico lo único que hace es decir, cerrar y todo, listo, nada más. Lo ha dicho el alcalde. Y cuando en esas palabras, ¿qué es lo que reclamaba él? Según mi entender, reclamaba que tiene que haber una actitud mucho más científica respecto a decir, ¿qué hacemos cuando ocurre A? ¿Y qué hacemos cuando ocurre B? Eso es lo que no existe hasta ahora, y esto realmente... ¿Y cómo vamos a adelantar entonces nuestra ciudad? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra ciudad si hay este tipo de cosas, Alex? Después de semejante reprimenda de Paya, que me parece que tiene efectivamente sus aciertos. 108 me parece hartos casos, pero sin embargo tiene razón. Y bueno, hay que ajustar esos engranajes. ¿Cómo viste el asunto esta mañana? Tú estuviste en la Casa de la Libertad haciendo seguimiento. ¿Qué evaluación te merece los anuncios de Luchito? Ahí permíteme, antes de que pasen a este tema, simplemente para la postilla, que no se entienda que estamos desmereciendo, o por lo menos yo, no quiero hacerme eco desmereciendo el trabajo del comité científico, porque creo que hacerse eco de críticas que para mi criterio no tienen fundamento al trabajo del comité científico es algo muy distinto a cuestionar que no hay una estrategia, no hay un protocolo, primeramente para detectar casos a tiempo y evitar pues que se conviertan en 108, ¿verdad? Ese es el 108. Y claro, estamos hablando de una universidad, no de cualquier institución. Sabemos las limitaciones de nuestras casas de estudio, pero estamos hablando de una universidad y debiéramos conocer todos los protocolos, y porque todos, no solamente la comunidad universitaria, porque esta universidad finalmente, y lo hemos dicho desde este espacio, mueve la economía chuquisaqueña, y que esto sirva de aprendizaje para otras unidades académicas, porque con seguridad, aunque se migren a las clases virtuales, esto afecta de alguna manera el avance académico. Definitivamente afecta, y varios dicen ya, y esto es lo que dicen, lo que escuchamos, es que ya a los docentes les ha pillado la flojera. Eso es lo que dice la gente, eso es lo que opina la gente respecto a esta situación. Se acostumbraron a la buena vida. Claro, y entonces, ¿cómo uno no va a entender? Si hay un caso en un aula X de la Universidad San Francisco Javier, esa persona se aislará, tendrá libre. Si hay 5 casos o 10 casos, el aula suspende clases, todos a cuarentena y punto. Pero tomar una decisión para que
cientos y miles de estudiantes no vayan a pasar clases, se cierren todos los servicios, no pues, o sea, necesitamos actuar con seriedad, necesitamos actuar con carácter científico definitivamente respecto a este manejo de la pandemia, y necesitamos que la Universidad San Francisco Javier definitivamente sea el faro respecto a este comportamiento de la pandemia. Ya tendrían que habernos dicho qué es lo que pasa en esta situación o qué es lo que ha ocurrido en esta situación para ver cómo nos vamos a comportar, pero pareciera que no hay eso absolutamente nada. Sí, bueno, una pena. Pasemos a eso. El diario de Sucre, Correo del Sur, bueno, ayer, bueno, en el periódico de hoy hemos titulado, salió con un titular que decía: el poder político rinde hoy homenaje al 25 de mayo. Bueno, rindió el poder político en pleno su homenaje hoy al 25 de mayo en la Casa de la Libertad, y además Super Luchito se lanzó una danza de cifras, como decía la Raica esta mañana, y un poco más entre tanta cifra, entre que te marea y también se abulta un poco las entregas. Un amigo nuestro de la casa decía: la política, el arte de entregar obras el día de los ¿cómo es? De los aniversarios, ¿no? Santos inocentes. Y es un poco eso, ¿no? Entonces, como que hoy fue el acto central, ¿cómo evaluaste tantas ha dado tantas cifras el presidente que Raica, pero ha dado tantas cifras el presidente respecto a inversiones que Raica un momento dado se ha sentido millonaria y ha invitado empanadas aquí en la radio, ¿no? ¿O no es así? No. Para que no se malentienda, la invitación es del director. Entonces, no me toca. Sí tuve una gentileza, pero los compañeros han estado armando la cabina. A nosotros no nos llegan esas arterias. Enseguida, cuando termine el programa. Más allá de este comentario ligero que hacemos respecto a esa situación, hay cosas que son muy importantes destacar, por ejemplo, ¿no? Uno de estos es que Envibol, una empresa de la fábrica de botellas de vidrio. Está demostrando que está creciendo, ¿no? Está demostrando que está creciendo. Y en ese sentido se ha anunciado que va a haber una ampliación de la producción de 92 toneladas que tiene, es decir, a 96 toneladas a 172. Claro, es aquello implica una inversión adicional de 260 mil. ¿Es bueno eso? Es bueno. Es nuevo. Bueno, ese está anuncio, funcionando, claro, ¿no? Claro, porque es una empresa estatal, ¿no? Sí, y a mí me las llamaba empresas la atención, estatales generalmente no han funcionado muy bien. Me llamaba la atención eso, que haya una decisión de ampliación. De hecho, Envibol no estaba en déficit salvo estos años de la crisis y la pandemia, pero tampoco estaba con grandes ganancias. Eso hay que decirlo. Sin embargo, es importante cualquier inversión, y como dice Luis Alberto, ese sí es un anuncio nuevo. Después otro anuncio nuevo trabajo, en la boca del presidente es referido a la inversión de 162 millones en una fábrica procesadora de papa en el municipio de Incahuasi. Sí, eso me llamó la atención. Aunque nosotros como periódico ya lo hemos sacado esto hace dos o 3 días. Lo hemos en la sacado. voz de Ricardo Zárate. De Ricardo Zárate, no, pero además de eso, entrando a constatar el mismo decreto supremo en la Gaceta para tener la certeza de la información. No es que dudemos de Ricardo Zárate, pero hay que confirmar. El otro anuncio es del presidente de una planta industrializadora en el Chaco para industrializar ají, algarrobo, maní y sésamo. Ahí se anuncia la inversión de 141 millones de bolivianos, que también es una inversión, es algo nuevo, es importante. Después destaquemos esta decisión del gobierno de comprar un acelerador lineal y todo el equipo de radioterapia para que funcione en el hospital de tercer nivel. Este también es un anuncio. Y hay un equipo algo que extra, ¿no? Para raquiterapia. Dijo un anuncio del acelerador lineal, que era lo que hemos estado pidiendo y nos han estado prometiendo durante años. Y lo otro ya es un extra. Y el otro es un extra, braquiterapia. Aunque hay que decirlo, y no es por desmerecer el anuncio del gobierno central, porque finalmente podían no haberlo hecho, no lo han hecho tantos años. Este es un anuncio desde la gestión de Esteban Urquizu, que prometió el acelerador lineal y no lo cumplió.
pero de todas maneras no lo cumplió. Claro. En realidad no eso queremos sí, no un acelerador lineal para el hospital Chuquisaca, o sea, creo que no nos fijamos los chuquisaqueños para qué hospital, sino que tengamos el acelerador lineal que tienen ya todos los departamentos. Esteban, ¿no? No alcanzó a entregarlo, pero hay que remarcarlo, y esto para ponerle en contexto a la gente, que con estos equipos ya se trabajan, por lo menos en las ciudades del eje y en otras capitales, y qué bueno que ahora se contemplen para Sucre, la capital del país. Y ahora lo que no ha dicho, si bien ha anunciado que se va a comprar esos equipos, no ha dicho si va a estar, él ha dicho en el último trimestre de este año termina todo el equipamiento. Ahora no tenemos claro. No dijo cuándo. ¿no? Este anuncio, porque primero habló del equipamiento y dijo del equipamiento normal para el hospital y dijo hasta el último trimestre de este año, y después entró con el anuncio de la compra del acelerador lineal y todo este equipo de rayos de radioterapia, y no ha dicho cuándo van a comprar. Eso es algo que está todavía pendiente. Entiendo, yo quiero ser optimista en esto, que como dijo que era una ampliación que no estaba contemplada en el equipamiento del hospital Chuquisaca, entiendo que debían entregar el acelerador lineal al entregar el hospital Chuquisaca. Así sea. Pero bueno, con que llegue este año, aunque mientras más pronto mejor. No saben cuánto gastan las familias que necesitan ese equipo solamente con peregrinar a otras ciudades. Ahora, después de eso vendrá la discusión, ¿no? Si allá va a haber un equipo de radioterapia con este acelerador lineal, ¿qué va a hacer el ICO? ¿Qué va a hacer el Instituto de Cancerología de Cupertino Arteaga? ¿Van a contratar otra gente? Bueno, es una cuestión, como dice, no interesa dónde esté, seguramente van a ponerse de acuerdo y dirán que el ICO se va a ese lugar, o de pronto el equipo viene aquí al ICO. No sabemos, pero lo importante es que ese tan necesitado equipamiento para combatir el cáncer va a haber en Sucre, y eso nos alegra de sobremanera, y es uno también de los anuncios nuevos. El otro anuncio nuevo es aquel referido a que se va con $34 millones, se va a iniciar el proyecto tramo. Salto el Monteagudo. Exacto. Comenzando por la parte de Monteagudo hacia, en todo caso, hacia la ciudad de Sucre. Molino Monteagudo, sí, tramo 3. Tramo 3, que es un tramo corto, pero bueno, y es algo con $34 millones, da para comenzar. Eso es un anuncio nuevo. No es nuevo el asunto del túnel Incahuasi, que eso ya se lo viene manejando desde hace muchísimo tiempo. Otro anuncio nuevo es referido a la construcción del centro artesanal, porque antes se hablaba de 28 millones, ahora se habla de 43 millones de bolivianos, y el presidente ha sido claro, va a construir gobierno central y va a construir la alcaldía de Sucre. En este proceso queda fuera nomás ya la gobernación, porque incluso hay un acuerdo tripartito que tanto ha estado reclamando la Federación de Artesanos, ¿no? Y con Juana Pérez, pero esta situación lo ha dejado claro el presidente. Solamente el gobierno y el gobierno central, hay 43 millones, de donación son 28.3 millones de la República de Japón, y esperemos que esta obra también se ejecute, ¿no? Porque estos anuncios son bonitos y uno dice tantos números, tantas cifras, y lo que queremos que entre en acción. El túnel Incahuasi necesitamos que entre en acción. Absolutamente todo necesitamos que este año, ojalá, todos estos anuncios entren en acción. El anuncio referido a el proyecto Sucre 3 es algo que sabemos que ya está en licitación, más bien se ha caído una licitación, ahora está en el proceso la segunda, ojalá que no se caiga y podamos empezar, o puedan empezar las obras también este año, para que vayamos teniendo algo concreto en el departamento. Absuélveme una duda del centro artesanal, porque yo no seguí el anuncio concreto y pensé que no se trataba de algo nuevo. ¿La razón de la exclusión del gobierno departamental? Sí, no ha dicho la razón, pero todos sabemos que está. Claro, ha estado esto, ¿no? Incluso el ex secretario municipal de Cultura ha sido muy claro en que no está de acuerdo, que ha dicho que solamente va a ser entre gobierno y la alcaldía de Sucre. La Federación de Artesanos insistía en que esto debería ser un acuerdo tripartito, incluidos ellos, porque ellos han gestionado el proyecto, han hecho el estudio del proyecto, y al final el presidente termina de dar esta noticia clara, entonces ya no hay dónde perderse. En la última entrevista que hice sobre este tema con el alcalde dijo, si hay instituciones que pueden cooperar y hacer de manera conjunta, no nos hacemos ningún problema. Claro, o sea, uno sería loco para decir, si yo quiero poner mi plata, te voy a decir, no, yo nomás voy a hacer. Esa ha sido la decisión, o de pronto cambie, pero el presidente solamente ha nombrado gobierno y alcaldía para la construcción de este proyecto en la calle
Aniceto Arce, ¿no? Es donde cerca a la avenida Hernando Siles, que es un proyecto que tiene financiamiento ya desde febrero del año pasado. Mira, es un año y 3 meses teniendo la plata, toma. Claro, Zayka, anda a gastar, comprar unas salteñas y que no quieras comprar unas salteñas, ya es, no, eso es absurdo. Bueno, y un último apunte sobre el tramo del Salto de Monteagudo. Sigo pensando en el centro artesanal y todavía habrá que ver por qué se alejó a la gobernación. No, no se ha alejado la gobernación, lo han alejado a la gobernación. ¿Por qué se ha alejado a la gobernación? Se ha alejado. ¿Por qué se ha alejado a la gobernación? Si le cae bien también, porque sabemos que la gobernación lo que menos tiene es plata y le falta plata. Sí, y sobre el tramo del Salto de Monteagudo, para darles el contexto, lo hemos dado a los oyentes. Este tramo supone el 10% de la ruta El Salto del Monteagudo, este tramo 3. Claro que en el Chaco han saludado esta decisión de iniciar este proyecto, este tramito, vamos a decirlo así, porque además no va a necesitar la contraparte del gobierno departamental, que es lo que también ha representado un problema, porque la gobernación no tiene dinero y además a Chuquisaca se le pide unas contrapartes que no se piden a otros departamentos. Eso para el apunte. Ahora también el otro anuncio que es nuevo, vamos a decir, aunque hace 2 o 3 días ya lo ha dicho el presidente en su visita por el norte del departamento, es la construcción de este camino carretero Sucre, Poroma, Torotoro, ¿no? Que incluye los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba, donde hay un interesante atractivo turístico de Torotoro, que realmente esto puede ayudar también. Sí, es muy lindo. Bellísimo, no sé si has estado ahí. Pero es promover mucho más el turismo. Eso ¿no? es bueno y además, si te fijas, aunque no queriendo, respalda un poco los esfuerzos del gobierno departamental en la campaña Sucre Mi Locura, porque ese es un tema, un área al que tiene que apostar el departamento, el área del turismo, y ha dado resultados, así sean pequeños, incipientes, pero los está dando y pues va a completar un poco esos esfuerzos. Ahora otro punto muy importante para que nosotros definitivamente tengamos mayor esperanza en cuanto a la asignación de recursos económicos es este anuncio que el Pozo Boicobo Sur X1 va a entrar ya en producción, porque ya están en la fase de conexión hacia la planta de tratamiento en la parte de hidrocarburos, ¿no? Entonces a partir de junio ya comienza con la explotación de el gas por eso, y también los petróleo, y en junio, julio, agosto, entonces el tercer trimestre Chuquisaca ya va a tener una mejoría en cuanto a sus ingresos económicos, y eso es muy positivo, además de que todos estamos esperando con mucha atención cuál va a ser el resultado del estudio del factor de distribución de los campos compartidos Huacaya Margarita. Entonces son cosas interesantes, no hay que tomarlo a que todo ha sido malo, hay algunas cosas que sí se han repetido, pero esto, si te anuncian qué es lo que deseamos o qué queremos nosotros de nuestros diputados y senadores, que sean capaces de hacer seguimiento, tocar las puertas, ¿no? E ir a molestar de manera insistentemente. A eso se llama hacer gestión, Alex, definitivamente, ¿no? Bueno, y no es que diga, aquí les damos esta cantidad de plata y ustedes, bravo, y después... Claro, nosotros con Álvaro bromeábamos, porque ustedes se fijan, cuando anunció el acelerador lineal, la concurrencia, en buena parte dirigentes y autoridades del MAS empezaron a gritar, Arce, Arce, y nosotros decíamos, ¿quién se para y grita, manga, o 248, que es la ley de condonación de la a eso iba a ir. De pronto no es el momento, pero esperamos, como dices, que nuestros representantes le recuerden, pues le digan, presidente, gracias, pero considere esto. O finalmente, ya que no nos tengan en la espera, que sabemos todos que es inútil, no va a promulgar esta ley y gestionen. Y a mí me parece que no promulguen. Ah, ¿te parece que no promulga? Sí, pero ¿por qué? Porque, a ver, yo tengo mi propia lectura de esta situación. Bueno, ¿de qué se habla? ¿De la condonación del agua? De la condonación del agua. De la deuda del agua. De la deuda del agua. O sea, esas son de las cosas que no anunció. Sí, y no anunció. No, de hecho ha dicho el vocero ya el año pasado que no lo va a hacer, porque Arce no es partidario. Porque en realidad, ¿cuál es su silencio ratifica esa intención? Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que se ha explicado desde el gobierno? Que en realidad dice, si yo condono la deuda a un departamento, se me va a venir una seguidilla pues de solicitudes. Si ya lo he dado a uno, ¿por qué no tendría que darlo a los demás? Y eso pues genera nomás una cierta inestabilidad en cuanto al manejo económico. Yo insisto de que el manejo económico en este gobierno del MAS es nomás relativamente confiable hasta ahora como hemos estado. Entonces, si el gobierno te dice, no puedo
yo condonarte a vos, Chuquisaca, porque el día de mañana se viene Santa Cruz con 10, Potosí con 5 y así sucesivamente, claro. Y aquí nos hacemos un despelote total. Cumplamos nomás en la medida de nuestras posibilidades, cada uno con nuestras obligaciones, e intentaremos ver por otros medios cómo logramos hacer esa compensación. Y hay que ser un poco más amplios en ese sentido y no parapetarnos en una posición que parecería de todo o nada. No, claro, totalmente de acuerdo, pero también tienes que tomar en cuenta que estos recursos para de la condonación, los recursos que se lograría de la condonación, son recursos que irían destinados a los proyectos de conexiones que se van a necesitar con estas obras de agua que se están ejecutando, porque tenemos el proyecto de trasvase, muy bien, tenemos varios proyectos, todos muy bien, todos perfectos, pero necesitamos, y lo ha dicho el alcalde, no es que yo me esté inventando, lo ha dicho el alcalde, lo ha dicho la gerencia de La Paz también, necesitamos proyectos y necesitamos plata para hacer las conexiones, porque si no el agua se queda ahí, ¿no? O sea, o va a llegar a unos pocos. Ahora, si el gobierno te dice, yo no voy a condonar, pero les voy a dar este dinero adicional, todo bien, y además tendrían que decirlo, porque no te olvides que esa ha sido una oferta. Tal vez no le toque a Arce, pero entonces que dé la cara quien tiene que dar la cara para decirle a la gente, pues no va a haber condonación, que no lo han dicho hasta ahora, lo hemos dicho los medios, lo ha dicho el vocero, pero no lo han dicho ellos. Yo pienso que por cuestión de estrategia, yo en este tema tendría que estar nomás calladito, digamos, como ciudad, y dejar, por ejemplo, ya se ha aprobado un decreto que dice que no se va a cobrar durante 7 años la deuda, ¿no? Y que toda esa plata que tenías que pagar va para lo que vos dices, ¿no? O sea, para que se invierta en los asuntos de reconexiones y demás. Estamos hablando de 1 millón de bolivianos, algo por ahí, que es lo que se paga al año. Al año, ¿no? Entonces eso tiene que ir. Entonces ya nos han dado 7 años y de pronto al 8º año de pronto se pueda volver a gestionar. Exactamente. Entonces, ¿para qué hacer tanto alboroto de una cosa que en realidad puedes nomás manejarla de manera superficial, tranquilo, sin necesidad de despertar, digamos, la visión o las necesidades también de otro departamento? Porque cuando se hacen las gestiones te reclaman nomás, pues a veces como hijos, lo que se dice del padre al hijo, del gobierno a los departamentos, te dije, pero si a él lo ha dado y a mí, ¿por qué no? Pero a nosotros, Luis Alberto, y claro, yo no estoy diciendo que Arce pague la deuda histórica de todos los gobiernos, pero a nosotros precisamente el padre no nos ha estado dando mucho en estos últimos años. Es otra cosa. Se trata de reclamar como hijos. Ese padre. O sea, eso es otra cosa. Claro, no quiero que ¿qué tan mucho, qué tan poco? Desde 1825. Bueno, sí, y el problema es que el movimiento al socialismo con Sucre ha tenido una historia pues un poco escabrosa, como sabemos, desde la constituyente. Entonces, hemos tenido nomás un buen tiempo un padre castigador. Entonces ahorita lo que necesitamos es, ¿no?, reactivar una relación mucho más sana, y como tú dices, yo estoy de acuerdo, hay que encontrarle a estos pozos ciegos, ¿no es cierto?, que de alguna manera a veces también se utilizan de discurso político, nada más, ¿no? etcétera, salidas creativas, salidas que nos beneficien, y no cerrarnos como nos cerramos también en el momento, ¿no?, de las negociaciones en la capitalía, por ejemplo, por decir una cosa. Y ahora, ayer, por ejemplo, conversando con algunos colegas, que cuando siempre estamos esperando a que salgan las autoridades, nos ponemos a conversar, y ahí decíamos, si nosotros miramos a la brigada de asambleístas de Chuquisaca y vemos a la bancada del MAS, en este momento, ¿qué diputado, qué senador es capaz de realizar una gestión realmente? Ninguno, no tenemos una persona que sea fuerte ante el gobierno, que se pare, que diga, esto es lo que necesitamos, ¿dónde está lo que...? Les preguntamos, ¿han hecho gestión? Sí, hemos mandado una carta. ¿Qué es de la carta? No sé, ya nos van a responder. A eso no se llama hacer gestión. ¿Qué diferencia, no? Porque antes, me acuerdo en otros gobiernos, bueno, inclusive en la época de la democracia pactada, por ejemplo, en el MIL, agarraron y traían ministros. Claro, pero y en ese caso también hay que... Al César lo que es del César, y en este caso hay que destacar la labor de Nélida Cifuentes cuando estaba como senadora, eso es innegable. Nélida Cifuentes, cuando nosotros como periodistas requeríamos alguna información que estaba manejando, me decía, espérame un ratito, voy a preguntar dónde está, hay una persona que tiene que responderme. ¿Qué es esto? ¿Qué es de este proyecto? ¿Has averiguado qué dice? Y recién ella nos informaba. No es que ella agarraba y dice, no hay ningún problema, ya estamos tramitando, hemos mandado una carta, ya nos va a llegar la respuesta. No, ella lo que hacía es, espérame un momento, voy a llamar.
Ese tipo de gestión es lo que necesita el departamento. Y como les decía a ustedes, si nosotros los ponemos a todos en nuestro delante, diputados y senadores, especialmente del MAS, porque ellos son los que hacen definitivamente la gestión, ¿quién hace eso? Nadie, porque todo el mundo le tiene miedo a ese poder. Uno que le tiene miedo a ese poder, otro que no está inmerso en ese poder, porque prácticamente les utilizan para levantar la mano, aplaudir las cosas y nada más. Y necesitamos, ojalá que más temprano que tarde pueda salir uno de estos representantes y sea capaz de, si dice yo mando una carta, al día siguiente ir a ver si realmente esa carta ha ingresado o no ha ingresado. Si ha llegado al despacho correspondiente o no ha llegado al despacho correspondiente, porque puedes mandar una carta al ministro y resulta que el ministro lo deriva a una dirección, a un viceministerio, y es ahí donde tienen que hacer seguimiento, porque como en todo gobierno, pues se juegan muchos intereses, ¿no? Bueno, a partir de lo que ha sucedido hoy en la Casa de la Libertad, es decir, esta serie de anuncios, hay que recordar a la población que todavía son anuncios, ¿no es cierto? Sí, por eso es lo que entonces decíamos, se tiene que hacer nomás lo que tú dices, un seguimiento en cadena. Primero de la opinión pública hacia los que tienen que hacer la gestión y hacer el seguimiento, que son pues nuestros representantes en diputados, senadores, etcétera, ¿no? Es decir, a partir de ahora, lo que debemos hacer como opinión pública es básicamente exigirles a nuestros representantes que hagan el seguimiento de estos anuncios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue? ¿En qué está? ¿Dónde está? ¿Qué onda? ¿Se reunieron con Super Luchito? ¿No les ha recibido? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué están haciendo, muchachos? Exactamente. Para ser inclusivos. ¿No? ¿Qué eso es lo que están haciendo, queremos, muchachos? ¿No? Eso. Están levantando solo la mano. A ver, aquí está toda la lista que acaba de decir el Paya, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado con esto? Es decir, ¿y dónde está el comité cívico para eso también? No, pues no. Esa es una tragedia. Pero el comité cívico, ¿no? Saludamos al compañero, al hermano Wilmer Aguirre del comité cívico. Hace rato saluda levantando la mano izquierda y en la testera. Claro, y ¿no? se pone azul, y se pone azul, claro, como un pitufo. Claro, exactamente, ¿no? De emoción, ¿no? Porque que lo nombren de esa manera es. No, y ese sentido, o sea, no tienes que ser demasiado cara dura, ¿no? O sea, andate a tu casa, dedícate a otras cosas, pero ponele un poco de dignidad a un comité cívico que en realidad tiene la misión de reclamarle, de hincharle al gobierno, de decirle, me has prometido, no me has dado, me has prometido, no has cumplido, ¿dónde está? ¿Qué es lo que estás haciendo? Esa es la misión del comité cívico, ¿no? Pero para decir... Parece que solo quedamos nosotros, Paya. No, pero no, hay mucha más gente que queda. Para arruinarles a estos, para la vacacioncita que tienen ahí pagado, ¿no? Entonces es así. Son anuncios, hay que recordar eso, ha hecho anuncios que son muy interesantes. Muy interesantes. Y que nos gustan, no ha habido todos los que quisiéramos o esperáramos de este padre que se está poniendo buena gente con nosotros recién, porque hemos estado castigados un buen tiempo. Entonces hay que hacerles seguimiento. Y les vamos a hacer seguimiento a quienes tienen que hacer seguimiento, señores, ¿no? Es decir, nuestros representantes que hasta ahora se están laneando un poco, como decía el Paya, y que agarran pues ¿cómo se llama? Los ejemplos pasados de cuando la gente hacía e imponía también pues sus credenciales. La única gestión, y esto es interesante, la única gestión visible que hacen los senadores y diputados es esta de conseguir resoluciones camarales. Hoy es el aniversario del municipio de Padilla, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué hace el representante de esa circunscripción o el senador que está relacionado con esa región? Llega al aniversario, señores, amigos, hermanos, aquí está la resolución camaral del Senado por su aniversario. Muchas felicidades. Nada más. No hay nada más. A eso se ha reducido. A esa miseria se ha reducido su trabajo. Y eso es real. Eso es vergonzoso. Y eso es real. ¿No? Ahora, también a mí me parece que falta ahí informar con claridad, porque informes los tenemos. Yo a los diputados parlamentarios que hemos contactado, algunos, claro, no todos, no nos han negado información. Falta información más completa, como tú dices, y quizá más transparente con la ciudadanía y con el elector, porque... Por ejemplo, la última vez que yo hablé con el presidente de la brigada parlamentaria, Yamil Flores, y hay que recordar que esa brigada parlamentaria, esa directiva, no es reconocida por Comunidad Ciudadana por el juego que hicieron ahí para quedarse con la presidencia en el MAS, él anunció justamente que esperaban
compromisos de Arce en torno al acelerador lineal, lo nombró también el tramo del Salto Monteagudo. Entendemos que ya estaban, si quieres tomando tus palabras, en estas gestiones, pero falta decirle a la gente, por ejemplo, no nos están dando garantías, o evidentemente el gobierno está priorizando esto, o en los ministerios estamos encontrando trabas de esta manera, sí, porque así nosotros como electores, como población representada, nos sentiríamos un poco más cercanos a esas autoridades y que no intenten cubrir lo que hace el gobierno central, porque aplaudirlo lo aplauden y pues como ahora, y ¿no? Tocará aplaudirlo, pero también cuéntenos cuando les va mal. Porque si no da la impresión, como tú dices, que finalmente no se hace nada, y es muy probable que todo esto que ha anunciado Arce no sea pues porque se le ocurrió, porque yo te aseguro que no es precisamente su prioridad Chuquisaca, sino porque ha habido ahí un corrillo de autoridades persiguiéndolo para que efectivamente cumpla con eso, porque además, yo lo reitero, son compromisos que el gobierno, el Estado central tiene con Chuquisaca desde hace años, desde hace décadas, ¿no? Y una partecita, ¿verdad? Pero que nos cuenten entonces cómo les está yendo. Eso es lo que estamos exigiéndoles a diputados y senadores, especialmente del MAS, que se pongan esa responsabilidad sobre sus espaldas de hacer gestión, que vayan, que toquen puertas, que averigüen dónde está, qué ha pasado, que hagan seguimiento. ¿Son cuántos? Tenemos dos senadores del MAS, tenemos diputados también a medias, 5-5, ¿no? Dense pues tareas, ¿no? Vos encargate de hidrocarburos, vos de caminos, vos encargate de salud, vos de educación, para que no se estén peleando ahí. Entonces cada uno que tenga su propia responsabilidad y que haga seguimiento, sobre todo yendo a molestar a las oficinas, a preguntar dónde está la carta, si le han dicho que va a estar mañana, que vaya mañana, si le han dicho que de un mes va a iniciar el proyecto, que vaya y pregunte por qué no se ha iniciado, porque el dicho popular es este, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y ya nos ha sucedido muchas veces. Los anuncios son buenos, los aplaudimos, nos deja esperanzados porque hay una posibilidad de una importante e interesante inversión en el departamento, pero quisiéramos que esto sea a la brevedad posible. Y que dejen además de echarle la culpa al opositor o al contrario de lo que no hace, ¿no? Yo le preguntaba, por ejemplo, al dirigente del Comité Cívico de Monteagudo su opinión sobre el anuncio de Arce, lo destacaba e inmediatamente le daba el palo a la gobernación ahí, diciendo que la gobernación debe dar la contraparte hablando ya del tramo global, sí. ¿Entiendes? Entonces, y esto lo hace mucho. Ese es el recurso más barato. Claro, ¿no? Y esto lo hace mucho también. Es la salida más cualquier autoridad, tú le preguntas, pues, qué gestión está haciendo, y de pronto el gobierno, claro, no está avanzando, y por no decirlo así, pues le das palo al contrario. Y hoy es Damián Condori, puede ser mañana que cualquier otro representante de otra fuerza política, pero es muy cotidiano. Y la brigada parlamentaria tendrá que pensar en incluir a la oposición, porque de pronto la oposición forma parte de la representación de Chuquisaca. No de nada, pues están empates, son mitad y mitad, Comunidad Ciudadana y Movimiento al Socialismo. Y en esa respuesta del presidente del Comité Cívico me llama mucho la atención lo siguiente. Si se da cuenta el presidente del Comité Cívico de Monteagudo, de la región del Chaco, ¿cuál era la petición de ellos? La petición de ellos era que del 9 y fracción % que le toca como contraparte Chuquisaca se reduzca por lo menos al 5%. Claro, pero ahí le están echando la culpa a Condori. Eso es lo que en realidad se esperaba, porque primero no se está poniendo en duda ya que el proyecto Sucre-Monteagudo, mejor dicho, el Salto Monteagudo se va a realizar. En ningún momento se ha puesto en duda porque es un compromiso que ya lo ha hecho el gobierno. ¿Cuál era el punto de la negociación o cuál era la ilusión que tenía en este caso Chuquisaca, voy a decirlo así? Era que el porcentaje de participación de Chuquisaca baje. ¿Y qué ha dicho el gobernador? Ustedes del Chaco, ayúdenme en la gestión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esa diferencia del 9 al 5% directamente lo vamos a poner para la región del Chaco. Les han dicho así, pero si este dirigente del Comité Cívico de Monteagudo sale contestando lo que está contestando, prácticamente no ha revisado
qué es lo que han dicho antes Claro. para opinar. Cuando decir, me parece bien, pero lo que exigimos es que el gobierno nos baje del 9 al 5%. Y después le exigiremos a la gobernación que ponga su 5% y listo. Y el Claro. gobernador se ha comprometido. Y le exigía ¿No? obras a la gobernación. Ahí le preguntamos, por ejemplo, al dirigente cívico de Monteagudo, que bueno, este retraso de la ruta diagonal se arrastra prácticamente desde los 10 años de Esteban Urquizu, y no solo Esteban Urquizu, estamos décadas con este proyecto, y decía, sí, les hemos reclamado a los gobiernos de turno también. Entonces, eso es un ejemplo simplemente de que no tenemos que ser tan mezquinos, y ojalá por lo Sí. menos no lo fuéramos en estas fechas, ¿verdad? De eso, la verdad, creo que la población ya está cansada, lo conoce, lo percibe, y puede sonar bien al simpatizante político, claro, que uno le tire un palo al adversario, pero luego eso no va a redundar, creo que ni en votos, ¿verdad? Claro. Y esa es la lógica últimamente del manejo de la política, ¿no? El ataque y la defensa, ¿no? Nos tienen así, ¿no? Yo ataco, el otro se defiende, yo ataco, el otro se defiende, Sí, y en realidad nos impiden llegar al Es fondo una del asunto. lógica ciega confrontacional, ¿no es cierto? Entonces estos manes andan ocupados de eso, porque además eso les conviene de alguna manera para mantener las cosas en status quo. Y entonces a eso me refiero cuando digo que la sociedad civil, la opinión pública tiene que ser vigilante y tiene que exigir pues que estas cosas se destraben, y que se destraben en torno a este tipo de anuncios y a la gestión y el seguimiento que se tiene que hacer todos los días del año hasta que pues nos cumpla Luchito, nos cumpla el presidente y nos cumpla pues el Estado, porque es nuestra plata también, no es que nos están regalando nada. Chuquisaca pues tributa, señores, y todos nos merecemos un futuro mejor, y que se invierta también en nuestra región, porque somos parte de este gran país que nació aquí en esta ciudad y que dio su primer grito libertario y que se fundó también acá en Sucre. Y un último apunte, quizás, no sé si es tan último, referido a el maestro de ceremonias que ha estado en la Casa de la Libertad dirigiendo, y esta su intención, no sé, creo que sí que es intención definitiva de no nombrarle al gobernador de Chuquisaca. No lo nombró. No lo ha nombrado. Pero Eso es totalmente absurdo. ¿qué O sea, no tipo puede, de no, giles claro, son no, estos? o sea, No, no ya, puede, ya, hermano. nómbralo Y el uno, gobernador nómbralo otro, estaba en la nómbralo otro. tercera. Y no lo nombra al gobernador. Oye, ¿de qué Chuquisaca? kinder lo No. sacaron a estos ¿Y quién, tipos, ¿Y quién no? es él? O sea, solamente es un maestro de ceremonias que está dirigiendo el acto y tiene pues Oye, la hermano. obligación de saludar. Toma la palabra el presidente del Consejo Municipal de Sucre, saluda a todos y también al gobernador. Toma la palabra el presidente del Estado plurinacional, toma la palabra, saluda a todos y también al gobernador de Chuquisaca. Pero él, maestro de ceremonias, que obvio esto, y no es la primera vez, no será el mismo, pero hay una actitud de ese tipo que incluso a Damain Condori lo han llamado Esteban Urquizu, ¿no? ¿Y de parte de quién? O sea, el ¿sabes maestro qué? de ceremonias. Ya, te ¿no? juro que ya da risa. Ya no Gente va- oficiosa, ¿no? no. Porque yo no creo que haya ahí, no sé, un Arce, un Claro, Isel, ocupándose de un estas Sandy diciéndole, pendejadas, lo vas a hacer ¿no? así. O sea, Claro, no creo, bueno, no o creo. sea, ¿Te imaginas quizá- al presidente pero- diciéndole al maestro de ceremonias? Pues, es que no lo vas a joder nombrar, al claro. Condori, ni lo Ni menciones. lo menciones, no creo. Este parece colegio, viejo, ¿no? No creo. No, pucha, No. qué chistoso ese Son maestro de cosas- ceremonias. Es son un cosas alumno que de sí, ceremonias mínimo. son cosas que se deben corregir. Chiquilladas, Claro, niñadas, no. cosas Hay que no, así claro. absurdas que no tienen sentido, que a todos nos ponen mal, inclusive a los que no nos gusta Sí, Condori, claro, etcétera, pero no nos esto pone todos, mal, dices, exactamente. puta, si ¿no? así Claro. estamos en estas... No podemos estar, pues, o sea, Claro, sujetos no, a ¿qué estas les cosas pasa? absurdas, cuando en realidad la Bueno. actitud en una fiesta, pues otra. Si estás en una fiesta, tienes que divertirte. Claro, les absolutamente tienes que con dar todos. trago a todos. Claro, no tiene que ser así. O sea, pasan con la bandeja, llegan donde Condori y Sí, sí, te sí van a pasan pasar. recto. No, ¿Qué no puede ser, onda o sea, esto? nos Ya, falta- qué bueno. Nos falta Bueno, mejorar. señores, entonces nos vamos al fútbol. ¿Qué hay hoy día? Hoy día hay serenata. ¿Va a ir a la serenata Marco? Aquí Antes, nuestro director va a ir a antes de señor la director, serenata, ¿no? hoy día se completa el programa Dice que con va a un ir, dice que encuentro va a de gobernadores y A ver. alcaldes, que es importante. También vamos a estar esta tarde, un encuentro de gobernadores y alcaldes en el Centro Internacional de Convenciones. No llegaron todos, no estuvo Camacho,
Camacho, al que no le firmó la carta el alcalde de Sucre, pero solo por eso no llegó. Está de luna de miel Camacho, pero en su octavo matrimonio. Iván Arias, el alcalde de La Paz, lo vimos, está también el gobernador de Tarija, Oscar Montes, están varias autoridades, ¿verdad? Entonces será importante porque además sobre ese encuentro han estado comentando algunos representantes parlamentarios. Caso se me viene a la mente el Rodrigo Paz, el senador de Comunidad Ciudadana. Entonces es un encuentro que puede generar, primero el foco en Sucre y después esperemos con conclusiones interesantes. Les estaban pidiendo ahí que abordaran tema censo, aunque no lo estaban contemplando. Censo, okay. No se abordará, pero les dieron esa tarea. Fue, por ejemplo, el pedido de Rodrigo Paz. Es una cosa que va a generar mucha tensión en el pueblo todo de Bolivia, porque incluso conversando con el alcalde de La Paz, él indicaba de que es necesario garantizar un censo que sea transparente para decidir cómo se van a distribuir los recursos, pero él también está de acuerdo en que hay una distribución mucho más equitativa de los recursos económicos, ¿no? Y eso va también, es importante que se empiece a discutir estos temas, porque ya el temor de los departamentos chicos es que con el censo empecemos a recibir una cantidad menor de recursos económicos. El censo es importante. Paquito, tienes que aprovechar vos también el censo para definir tu situación con tu chica. Así tenemos que definir porque ya está el censo. ¿Qué somos? ¿Cuántos somos? ¿Qué somos? No, están aquí los del censo. Bueno, definí qué somos, ¿novios o qué? Ya. No, eso me interesa mucho. ¿O sí? Si sos casado o no sos casado, ¿no? ¿Qué sos? Ya, bueno. No interesa, bueno, muchachos. No interesa mucho. Bien. Bueno, vayamos a la serenata. Otro asunto que me parece mío, que paya, el alargador, alargador de corriente. Termina el acto, sale el presidente y lo abuchean. Y se escuchan rechiflas, ¿no? Y a mí me parece que las rechiflas, más por el asunto del discurso y demás cosas, se debió a que el desfile. Fue por el desfile. Por el desfile, tenía que comenzar a las 8 de la mañana, los alumnos esperando y demás cosas. No, casi 2 horas, ¿no? 2 horas. Entonces los padres de familia se han molestado y le han silbado al presidente. Y me parece que este silbido o esta rechifla se ha debido nomás a esta situación de que uno que ha llegado tarde con 1 hora de retraso, porque estaba previsto a las 8 de la mañana, 8:01 inician la sesión el Consejo Municipal y la Asamblea Legislativa Departamental, pero después de 1 hora recién llega el presidente. Después su discurso ha sido largo, casi de 1 hora, y esto ha molestado a la gente afuera, que cuando sale el presidente, una rechifla en vez de aplausos. Claro que había también aplausos. Lucho, estás peor que tu tocayo, tanto hablar, ya se está trabando como pato Bueno, señores. Y eso que no nos ha dado una danza de cifras. Ya, para la paya. Oye, muy bueno ¿cómo se llama eso? ¿Rosetón? Escarapela, Rosetón. Sí. Mira, Escarapela. Muy bien. Bolivia y Chuquisaca para siempre. Y el Banco León, querido Álvaro, ¿quiénes tocan hoy día en la serenata, hermano querido del alma? Los Masis. Los Masis. Grupos locales y Willy Claure también. Ya, bueno. Un anuncio importantísimo. Hoy nuestra compañera de trabajo, Alina Cuentas, en un trabajo esforzadísimo personal, está estrenando su primer capítulo de una nueva serie de bios. Alina Cuentas está presentando la biografía en un trabajo audiovisual de Matilde Casasola. El primer capítulo se estrena hoy a las 8 de la noche por nuestras cuentas en redes sociales, Facebook y YouTube. Y lo destacamos por la característica del personaje, Matilde Eterna, como lo han llamado, la cantautora de Chuquisaca para Bolivia y el mundo, y también por el esforzado trabajo de nuestra compañera. Hemos estado sin dormir con el trabajo del 25 de mayo y Alina además ha estado produciendo este trabajo que vamos a compartir con ustedes a las 8 de la noche. Denle, compartir y compartir. Así es, pues entonces ahora sí nos vamos, señores. Que viva Chuquisaca. Que viva Chuquisaca. Que viva Chuquisaca. Celebrémonos ahora y como siempre. Nos corresponde por ser la cuna de la libertad, señores. Nos vemos en este furgón de cola. Hasta mañana.